Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios. Hoy doy gracias a Dios por el canal de YouTube, que ha permitido y seguirá permitiendo que una iglesia viva, la palabra de Dios, la predicación, las vidas de las personas, todo lo que el Señor está pidiendo, que se expanda, que su palabra se expanda, que su mensaje llegue. Cada vez que uno puede estar en algún grupo de nuestra iglesia donde se comparten cosas que están pasando, es increíble. Como de repente hay quien tiene contactos en Europa con personas que están orando, que se están ayudando. Impresionante y bueno, muchas gracias a Dios por ello. Bueno, volvamos a la Biblia. En todos estos programas, hoy vamos por el 285, creo que tenemos que valorar la forma en que el Señor nos dejó su palabra, ¿sí? Esto se dice mucho, si hubiera sido un libro de doctrina, todo así, el perdón, y bueno, y versículos, hubiera sido muy difícil de leer, de recibir, de disfrutar, incluso disfrutar. Porque tenemos la idea de valorar, y en estas lecturas que son para descubrir más, para entender más lo que Dios quiso decir y lo que hizo, en toda la parte narrativa tenemos lo que Dios hizo, también aprender a valorar, a entender el lenguaje usado, los estilos. Y entonces hace mucho que venía juntando material sobre esto que hoy le puse de título, los mensajes llamativos de Dios. Claro que no tenemos muchos de esos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que son pinturas biográficas del Señor Jesús, después tenemos un libro narrativo, los Hechos de los Apóstoles, después tenemos cartas, y después tenemos un mensaje apocalíptico directamente del Señor. Bueno, en el Apocalipsis tenemos ahí sí muchas figuras, y es verdad, pero no en todo lo demás. En cambio, especialmente en la profecía y en la parte poética, pensando en los salmos, hay un despliegue de formas en las cuales el lenguaje comunica sentimientos, estados de ánimo, y hace que nuestra imaginación, si nuestra imaginación se da cuenta y se apodera de esas expresiones, puede descubrir los sentidos. Bueno, hablo menos porque tengo una cantidad de versículos impresionantes y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. De todo lo que tengo anotado, me vino Nahum 1:9, que es uno de los versículos que en algún momento yo sentí que ahí había una palabra que la uso mucho para orar. Nahum 1:9 dice, un recurso es las preguntas. El Antiguo Testamento, todo esto que señalamos, lo profético, lo poético, está lleno de preguntas, porque tienen que ver con ese diálogo que tiene Dios por medio de su palabra. Por supuesto que lo saco de contexto, porque ahora vamos a mirar ejemplos del lenguaje. No vamos a ver historia, no, solamente ejemplos de estas formas en las cuales nos quedaron expresiones, figuras literarias y todo eso. Hablando de la destrucción de Nínive, en Nahum 1:9 dice, ¿qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes, la calamidad no se repetirá. La palabra que digo a nivel testimonial es desbaratará. Él desbaratará los planes de los que quieren hacer el mal. Esa palabra está también en Isaías 43, en un pedido, Señor, desbarata sus planes. La uso en mis oraciones para pedir contra la corrupción, contra la mentira, contra todo lo que está por nuestro mundo, ¿sí?
Así que, ¿y las figuras dónde están? Y dicen el 10, serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Bueno, muchas son hasta cómicas, hasta las dos primeras relativas a la vegetación, pero la otra, ¿sí? De manera que hay de todo, hasta cómicas, pero todas tienen que hacernos pensar, porque acá hay tres figuras, tres comparaciones, porque todas dicen cómo, son comparaciones para que nuestra imaginación reciba el mensaje, hay que decodificarlo. Bueno, el segundo, estos son los generales, después vamos más profundamente. En Isaías 28, a ver dónde tengo. Isaías 28 hay una expresión que me pareció siempre fantástica. A ver, ¿dónde está Isaías? Está muy atrás, está muy atrás. Isaías 28. ¡Ay! Es uno de los ayes. ¡Ay! Cuando dice, ¡ay de Efraín! Efraín, acuérdense que era una tribu. En los profetas Efraín es Israel. Así que miren, esto es toda una pieza literaria. ¡Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín! De la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cumbre de un valle fértil. Si no lo imaginamos y decodificamos, esto pasa de largo. Valle fértil en la cumbre y una flor marchita. Está diciendo a la altiva corona de los trata de borrachos porque han perdido el sentido, una flor marchita. ¡Ay de los abatidos por el vino! Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia. Acá viene otra figura. Como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. ¿Se entendió? Tremendo. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura, vuelve al versículo primero, miren, todo vuelve. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha, apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano, se lo traga. ¿Se entendió? 3, 4 versículos en medio de una figura literaria ahí muy impactante para decir que va a venir alguien y se va a tragar a Israel. En otras partes, en los profetas, está el mensaje clarito, clarito, pero también hay estas fusiones de belleza literaria muy fuertes, muy fuertes. Y una de un salmo, voy sacando los marcadores, que no sé dónde se me fue, el Salmo 102. Es un salmo muy terrible, es un salmo de alguien que está afligido a punto de desfallecer. Es muy fuerte, pero voy a leer solamente, a ver, era dos versículos para mostrar las figuras literarias, las cuales nos tenemos que detener para ver qué quieren decir. 6 dice, estas son todas comparaciones, dice, porque dice que estoy marchito como la hierba, parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas, no logro conciliar el sueño, parezco ave solitaria sobre el tejado. ¡Oh! ¡Qué sensación de soledad, de desierto, ¿no? Todo con aves. Lechuza, búho y ave solitaria. Ahora, esto impacta. No se desesperen porque este Salmo 102, que tiene mucho de aflicción, termina diciendo, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Así que el Salmo 2 tiene eso
pasajes lúgubres, pero termina con esperanza. Bueno, esta era toda la introducción, porque lo que tenía preparado era pasajes de dos de los grandes profetas, Jeremías y Ezequías. Ezequiel era el rey, y Ezequiel, a los cuales el Señor les hizo, algunos vivir en carne propia, ¿sí? Y experiencias como para que vean lo que Dios va a hacer, lo que se venía. Bueno, empiezo con Jeremías 13, del 1 al 11. Jeremías le dice, así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino. Algunos se acordarán de esto, pero se lo hizo hacer a Jeremías. Y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y vete a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Fui entonces e hice como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, no dice cuántos, el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Si Jeremías hubiera dicho esto en palabras, no hubiera sido lo que significaba eso. Lo que no sabemos es si Jeremías predicó después la palabra del Señor con el cinturón podrido en la mano. Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Judá, que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Este es el propósito de Dios. Todo el Antiguo Testamento avanza mostrando ese propósito de Dios. Es el mejor lugar que encontré así donde Dios lo dice. Y lo dice con esa representación que le hizo hacer a Jeremías con un cinturón. Termina diciendo, pero no obedecieron. Bueno, vamos al 18. En el 18 aparece una figura muy conocida, pero tiene dos apariciones. Es la del alfarero. 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Yo creo que uno ya se anticipa, ¿no?, en el mensaje. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, acá ya estaba la predicación, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación, a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligir. Pero si esta nación hace lo malo ante mis ojos, me arrepentiré del bien que había pensado hacerlo. Capítulo 18 es en la parte de Jeremías que viene más o menos cronológica, ¿sí? Así que cuando Dios, esto era aviso, pero un aviso esperanzador, porque él decía, yo soy el alfarero y yo puedo hacerlos de nuevo si quiero. Bueno,
27. Acá va a haber una cosa interesante que nos va a permitir pensar en la confección de las escrituras. Vamos al 27 primero. 27 del 2 al 6. Oh, y este también. Otra cosa que tuvo que hacer Jeremías sobre su cuerpo. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas, lo que se ponía los bueyes para arar, para manejarlos. Hazte un yugo y unas correas y póntelo sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Si no me equivoco, Sedequías fue el último rey y ya después a Babilonia y a destrucción de Jerusalén. Pero interesante porque los que han seguido abrir la Biblia hemos visto con los mapas, ¿no? Y entonces, ¿a quiénes? A los reyes de Edom, Moab, Amón. Los tres primeros, iba a decir a la derecha, no es muy geográfico eso, al este, al costado del Jordán, del Mar Muerto, a esos reinos que le avise. Y los otros a Tiro y Sidón, sobre el mar Mediterráneo, totalmente al occidente de las tierras israelitas. Que le vaya a decir con eso en el cuello, dice el Señor: yo con mi gran poder, estoy en el versículo 4, y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales, y puedo dárselos a quien plazca. Siempre Dios estaba afirmando y asegurando su poder, su potestad y su dominio del mundo, cuando aparentemente no parecía, porque estaban los grandes imperios disputándose las naciones. Yo puedo hacer lo que me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo he puesto bajo su dominio. Y después en el 12, a ver, en el 12 hay algo más. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. Y en el 8 decía, no lo marqué, y si alguna nación rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación. Era cuando Dios, ya lo sabemos eso bien en Jeremías, les decía: déjense llevar porque allá van a poder sobrevivir, porque viene la destrucción, ¿sí? De manera que eso lo enseñó. Los títulos que le ponen, por lo menos en mi Biblia, es parábola, una parábola viviente. Las parábolas de Jesús eran enseñanzas con la palabra. Acá le hizo ponerse un yugo y las riendas para que vieran lo que les iba a pasar. Dios mío. Ahora no sigo con más adelante, esto era el capítulo 27, ahora me voy al 24, porque encontré, gracias a las notitas que hay en mi Biblia de estudio, que esto es anterior, ya nos vamos a dar cuenta, al momento final, porque estaba Sedequías, ya que fue el último de los reyes. Lo hemos dicho muchas veces, que lo que hubo eran muchos cronistas, copistas, y estos materiales después se juntaron cuando llegó el momento de pedir la inspiración del Espíritu Santo para ver qué tenía que quedar y formar el canon de la Biblia, ¿sí? Y entonces, en algunos profetas, como este que era tan largo, que tiene 52 capítulos, se fueron uniendo los distintos documentos que había y de repente queda algo que estaba antes o que estaba después. 24 dice: después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, rey de Judá. Esto era la primera o segunda. ¿Se acuerdan que Elsa lo había hablado de 3 deportaciones? ¿Sí? De paso le mandamos un gran cariño a Elsa y un deseo y oración para que el Señor la levante, pueda solucionar sus problemas de dolores
y pueda realmente estar bien para seguir enseñándoles. Entonces esto era previo a una deportación de Babilonia, y entonces dice, el Señor me mostró, esta es una visión, ya no le hizo hacer nada a él. Me mostró 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Una de ellas tenía higos muy buenos como los que maduraran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo higos, unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor vino a mí. Así dice el Señor, Rey de Israel. A los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios, los consideraré como higos buenos. Ellos habían escuchado las palabras de Jeremías de que se dejen llevar y que estén sanos y salvos en Babilonia. En cambio, los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Jeremías tuvo la profecía de los 70 años para volver. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque volverán a mí de todo tu corazón. En cambio, los que se quedaron, a los sobrevivientes de Jerusalén, a los que se quedaron en este país, como a los que se fueron a Egipto, los trataré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. De todos los lugares donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. El Señor, ¿vieron cuando decimos el Señor tiene control de todo? El Señor estaba mostrando acá, cada uno decidió. Los que quisieron fueron llevados y lo aceptaron a Babilonia. Los otros escaparon a Egipto. El Señor estaba hablándoles, diciéndoles, alertándoles, porque Él tiene el control de todo. Tomemos esto para nuestro tiempo hoy. Que decimos, ay, lo que pasa, nunca vimos. El Señor tiene el control de todo, escuchemos su palabra, busquemos su palabra más que nunca. Bueno, estos eran los higos. Entonces, el mensaje en el capítulo 24 es posterior al que leímos recién del capítulo 27. Ahora, no tenemos mucho tiempo, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5 de Ezequiel, y si no, seguimos mañana. Ezequiel era el profeta que estuvo con los deportados, que estaba allá y que desde allá recibía distintos. Creo que me parece de todos estos que tengo, que no es que le hizo ponerse un yugo o mirar, le dio parábolas, alegorías, le dio figuras literarias muy fuertes y muy difíciles también. Así que por lo menos vemos si podemos leer la primera, capítulo 17 de Ezequiel. 17 de Ezequiel. Uy, esta es muy, yo creo que esta nos va a ocupar todo el tiempo que nos falta. La vid y el águila. Esta es, bien, rarísima. Esta es muy rara. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. ¿Se acuerdan que Ezequiel lo llamaba hijo de hombre? Es el nombre que tomó Jesús después. Plantéale al pueblo de Israel este enigma. Es un enigma. Y nárrale esta parábola. Después vamos a ver que es otra cosa, pero, o sea, abarca todas las figuras del lenguaje conocidas. Adviértele que así dice el Señor. Y aquí viene la narración. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. No se pierdan el relato. De la copa de un cedro, árboles altos, habló del Líbano. Llegó al Líbano, dice, donde estaban los cedros con los cuales Salomón hizo el templo. Entonces, se posó sobre la copa de un cedro
y el águila arrancó un retoño de cedro, lo llevó a un país de mercaderes, esto es un enigma, claro, y lo plantó en una ciudad de comerciantes. ¿Plantó un retoño de cedro, era? Luego tomó semilla de aquel país y lo plantó en terreno fértil. Lo sembró como un sauce. Vamos cambiando de planta, junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo, ¿un sauce? No, una vid frondosa de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió, o sea, subió sus ramas y hundió sus raíces bajo sí misma, y así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Por ahí toda abundancia, crecimiento. Pero había otra águila grande de gigantescas alas y abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, hacia la otra águila, para recibir más agua de la que ya tenía. Y escuchen ahora, porque el tono de este relato, que era vivo, brillante, dice: había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes, para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Pregunta. Adviérteles que así dice el Señor: ¿prosperará esa vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto y así la vid se marchitará? Sí, los tiernos retoños se secarán. No hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí se marchitará en el lugar donde había nacido. Esto es una alegoría, además de una parábola. Plantea un enigma. Lo leemos y, bueno, es muy difícil de poder entender, pero hay una alegoría, porque la parábola tiene un relato que tiene una enseñanza final y nada más. En cambio, esto hay un montón, hay 2 águilas, hay una tierra de comerciantes. Habla del Líbano, a ver si leo un poquito de lo que el Señor dice. El Señor me dirigió la palabra: pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento, y se llevó a la flor del país. Claro, se llevó a todos los sabios, los profesionales, se llevó a toda la gente que podía servirles allá. Acuérdense que después de la primera deportación quedaron los pobres. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto. Pero no puedo terminar, no tengo tiempo para terminar todo. Y lo vamos a terminar mañana, porque todo el capítulo está destinado a eso. Ahora Dios va develando un poco, porque entonces eso que comienza diciendo: llegó al Líbano, no era el Líbano, era Jerusalén. Y el águila grande era Nabucodonosor. Y todavía la vid estaba dando frutos, pero la otra águila era Egipto. Así que esto tiene que ver con, acá tenemos que ver toda la explicación que Dios da, se va entendiendo un poco más. Y termina después el capítulo, si lo quieren leer el 17, termina después el capítulo vuelve a retomar la forma poética del retoño y la planta y los árboles, con una promesa. Si no valoramos esto al leer los profetas, nos quedamos medio de a pie, ¿eh? Y tenemos esa sensación de que va más o menos diciendo: no, en cada uno había un profeta muy importante que estaba recibiendo esta palabra y que la estaba dando. ¿Sí?
Nos quedan 1, 2, 3, por lo menos 3 importantísimos visiones que tuvo Ezequiel, distinto de los otros, porque él ya estaba en el cautiverio y él estaba con los deportados y los estaba animando y a que recuerden todo lo que el Señor había dicho. Bueno, cerramos la Biblia, vamos a volver a Ezequiel 17 mañana. Gracias a Dios porque podemos ir desentrañando lo que el Señor tiene para decirnos y preguntémonos todo el tiempo, ¿cuánta de esta palabra es para nosotros hoy que estamos pasando un año más difícil, ¿sí? Y sabiendo que el Señor sigue teniendo control de todo. Gracias, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé cada día más sabiduría para entender su palabra y para recibir revelación para este tiempo. Que Dios los bendiga hasta mañana.